más. Pero en bloque de deportes, si querés, Nica, tirá un título y lo desarrollamos después, porque entramos en comunicación en un ratito. Pero, ¿qué tal le fue a Colapintos? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, anduvo? bien dentro de todo lo que había sido un panorama complicado, sobre todo el día viernes, ¿no? El día sábado, eh, madrugada para nosotros, con esa salida, ¿no? Se fue de pista, Chocó. sí, en una mítica curva como la curva Tamburello en Imola, se fue, de- se fue de pista, corrigió, tenía serias posibilidades de pasar a la quali 2, lo que es la ronda de clasificación para largar adelante. El día domingo tuvo un buen desempeño, estuvo jugando como jugaron muchos de los equipos con el cambio de neumáticos o de compuestos. En líneas generales cumplió, llegó con el auto sano. eh, También se evidenció que le falta algo de potencia, me parece, al auto de Franco Colapinto, cualidades tiene, y habrá que pensar porque ahora viene un circuito del cual no se puede hablar mucho, donde hay que ser preciso, eh, como es Mónaco, pero en síntesis general cumplió Franco Colapinto en un gran premio de Imola que fue ganado por nuevamente y volvió a las mieles del triunfo el piloto neerlandés Max Verstappen en una largada muy buena que efectuó desde el inicio del Gran Premio, y donde un circuito como Imola, que ha quedado viejo o que ha quedado desactualizado a lo largo y ancho que son la estructura o los chasis de Fórmula 1, que dicho sea de paso, Max Verstappen se acerca al liderato del campeonato, el actual campeón, porque el líder del campeonato es el piloto australiano Piastri. De todas maneras, y ayer sonaba que el circuito de Imola dejará de formar parte del calendario, un circuito que tiene un tupé triste en la historia, porque se llevó la vida de Ayrton Senna la mítica curva de Tamburello, donde también se fue de pista Franco Colapinto, y donde también se había ido de pista en clasificación Yuki Tsunoda, el segundo piloto de la escudería Red Bull. Ahora barajar y dar de nuevo para Franco Colapinto será su próxima presentación este fin de semana en todo el glamour de Mónaco, ¿no? Ciudad donde vive ahora. Franco Colapinto está viviendo en Mónaco. Mira. Bueno, así que Che, tendrá pobre. una linda. Mónaco, qué feo. Qué feo, feo Feo lugar lugar. para La está vivir. pasando mal Colapinto. Sí, feo lugar donde hay muchas ofertas, igual. ¿Ofertas de? Ofertas No, de no todo. entendí el chiste. Ofertas para andar en yate, ofertas para tomar Bien. champán, Claro, por eso. para ir al casino. Vida dura la de Mónaco. Vida dura lo de los monegascos. 1551 60 51, 1551 60 51. Estamos en vivo, esto es Arriba del Día. Primeros mensajes, que me gustaría escuchar Beso de Vago, dicen, de Malandro. ¿Beso de Vago? ¿De Malandro? Bueno, vamos a. No sé No, no lo si. tengo. ¿Es radiofónico o no? Yo creo que sí. Sí, sí. ¿Es radiofónico? Sí, sí. Para mí sí, sí, sí. A Gene Bueno, le gusta. Sí, sí. Así que bueno, bueno, vamos a obedecer Dice, che, cómo choca Colapinto, impresionante, dicen por Ah, acá. Bueno, siempre está el público que le gusta pelear. eso, Sí, hay una choca pinto en redes sociales sí. los mexicanos, pero tristemente los mexicanos todo lo que dicen les devuelve. Ayer el buque escuela de la Marina de México se pasó a llevar un puente en Brooklyn. sí. 2 muertos. El buque escuela de la Marina de México. Che, pero un tipo con tan pocas carreras chocó. Perdón, pero digo, Sí. chocó mucho, chocó Colapinto, podríamos decir. No, No chocó mucho no. comparado con otros, Sí, no, ¿no? comparado, no. Igual hay que tener en Sí. cuenta en qué circunstancia choca y en qué circunstancia está el piloto, ¿no? La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Lo adelantamos en los títulos esta mañana, el último viernes, desde primeras horas del viernes, se empezó a conocer un hecho ocurrido en Caleta Olivia,
allí en el norte de Santa Cruz, verdaderamente terrible, porque hay 2 personas muertas, 2 jóvenes, Estudiantes ambos, ¿no? estudiantes ambos, y una madre, la madre de él, de Nicolás Moyano, que se suicidó, que había sido herida por él horas antes. Todo indica que fue un femicidio, pero hay algunas preguntas por responder y por supuesto quien tiene que dilucidar es la justicia. La víctima de femicidio de tan solo 23 años se llamaba Antonella Aybar, quien siguió muy de cerca este tema, incluso porque es docente universitaria y los había tenido como alumnos, pero ella es comunicadora y es amiga de la casa y suele hacer reportes aquí en Nuevo Día, informes desde Caleta Olivia. Es Lucre Sotelo, a quien saludamos. Lucrecia, buen día, ¿nos escuchás bien? Hola chicos, ¿cómo están? Sí, escucho perfecto. ¿Sabés qué? Estamos perdiendo la comunicación. A ver si te escuchamos ¿Me bien escuchan? ahí. Ahí te escuchamos Sí. perfecto. ¿Hola? Te escuchamos Sí. bien. Bien. Lucre, Bien, estuviste gracias. siguiendo esto con mucho detalle. Lo que pudimos hablar fuera de aire es realmente terrible, pero introducí con tu testimonio, con lo que recabaste, y vamos haciendo nosotros algunas consideraciones y conversando. Bueno, Antonella Aybar tenía 25 años y Nicolás Moyano tenía 23. La información que circulaba estaba al revés. Ellos dos eran pareja desde hace varios años. Juntos estudiaban la carrera de enfermería en la Unidad Académica San Julián. Es por eso que no solamente esta situación enluta a nuestra universidad, a la Unidad Académica San Julián, sino también nos llena de preguntas y de preocupaciones, no solamente que nuevamente nuestra universidad tiene una víctima de femicidio, la primera fue Zulma Malvar, perdón, la tercera, primero fue Zulma, después la docente de Piedrabuena y ahora Antonella, sino porque Nicolás Moyano Ganga también era alumno de nuestra universidad. Antonella era una estudiante de enfermería, era una joven sumamente apasionada por lo que hacía. Ella había elegido estudiar enfermería para poder ayudar en Caleta Olivia a sus vecinos. Ella ayudaba a su papá afrontando distintas situaciones de su salud que el papá tenía y estaba promediando una carrera que empezó a cursar luego de la pandemia. De hecho, yo no tuve la posibilidad de verla cursando porque en ese momento que cursó la materia en la que dictamos con Miriam, estábamos bien dando clases virtual. Pero era una chica que junto con sus hermanos estudiaron en nuestra universidad. Por su hermano Gabriel Aybar también estudió en la Unidad Académica Caleta Olivia, y entonces este tema nos atraviesa fuertemente porque son jóvenes, es una joven que vio truncado su proyecto de vida, los sueños que fue a juntar a la universidad con su deseo de poder contribuir a su provincia, con su profesión, a la salud de la provincia, vio truncado su proyecto de vida. Lucre, te hago un punto ahí, si me permitís. Viste que vos decís cómo impacta esto en la comunidad educativa, hablando de la universidad, pero también se da hablando de comunidades educativas, ¿no? Esto conmovió a toda la ciudad, pero la mamá del chico, la mamá de Nicolás, Estela Maris Ganga, es rectora de una escuela allí y ella es quien, en lo que se conoció el viernes en las primeras horas, bueno, es la primera herida, ¿no? Herida por su propio hijo que necesita recibir atención médica. Ella también está dedicada a la docencia, una mujer muy conocida allí, Estela Maris Ganga, ¿cierto? Sí. Sí, ella también, bueno, los hechos sucedieron como se contaron el día viernes, tiene varias cuestiones truculentas muy dolorosas, ¿no? Ujú. A las 6:02 de la mañana la madre logra hacer la denuncia en la policía, no porque dice que se la encontraban en la calle, ella no había podido frenar los hechos de violencia que estaban aconteciendo en ese momento hacia Antonella. Ella, según se conoció, Estela Maris quiso defenderla a ella y no pudo. En ese momento ellos se encierran en la habitación y los vecinos también escucharon los gritos, ¿no? Ayer, con diálogo con su papá,
él nos contó que él se enteró, él es taxista y se enteró porque la noticia la leyó en el teléfono durante la mañana, ¿no? Cercano entre las 10 y las 11 de la mañana. Claro. Él llega a la casa de donde estaba viendo los hijos. Antonella vivía con Nicolás en la casa de su suegra, digamos, Claro. ¿no? Entonces llega hasta la casa, no lo dejan entrar, el hermano se entera al mediodía por los medios también, y ayer hablando con el papá y con el hermano, nos enteramos que Antonella murió desangrada, o sea, murió de un infarto porque murió desangrada, o sea, ella estuvo varias horas agonizando. Lucre, hago un punto ahí, porque Sí. uno de los interrogantes que se abre es, ¿cómo si la mamá a las 6 de la mañana hace la denuncia, habiendo sido apuñalada, cómo la policía tarda varias horas en entrar a la casa y cuando entran encuentran dos cuerpos, el de Antonella y el del chico? Es decir, la mató y se suicidó. Claro que ahí es una enorme pregunta, pero vos en tu relato decís que hablaste con el papá y el hermano de la víctima, claro, porque quiero subrayar esto o contarlo, vos estuviste en el velorio, entonces ahí hay mucha gente contando cosas y haciéndose preguntas, pero una gran pregunta es ¿cómo la chica muere desangrada cuando la madre había denunciado más temprano? Ese es un gran interrogante. Ahí, primero, quiero contar, me había olvidado decir que estaba en el velorio, quiero agregar un dato sobre esto y te hacemos el resumen de todas las preguntas. Ayer la familia tomó una decisión que yo no creo que no me lo voy a olvidar en mi vida. Miren que a mí me ha tocado enterrar 5 alumnos ya de lo que va de mi época como docente que se han muerto por distintas cosas. Unos se suicidaron, bueno, 2 se suicidaron, otro murió por una enfermedad y ahora la Antonella. Pero lo que vivimos ayer, Miriam y Florencia, que fuimos las 3 profesoras a acompañar a la familia, no me voy a olvidar nunca. La familia veló a su hija a cajón abierto. En el cajón se la podía ver a Antonella, que yo miraba recién la foto y decía una nena llena de vida. Estaban todos los moretones en su cara, se le ve el gesto de dolor con el que ella murió, los brazos moretoneados, a la altura de la muñeca, las marcas de golpes y de las puñaladas en el cuerpo. Yo digo que es un gesto de muchísimo dolor de ver, pero un gesto de un testimonio muy fuerte, porque quien iba a ver la Antonella podía ver las marcas que llega el femicidio. Su cara de dolor frente a una muerte tremenda que ella vivió, desangrándose. En ese contexto que su papá me decía, yo no la quiero ver, no quiero ver a mi hija así, porque la última vez que la vi feliz. Él me decía, me empezaba a contar este conjunto de hechos, este conjunto de preguntas que trae. ¿Los por qué, Lucre, que vos ¿Los por qué? Los por qué, porque dice, primer pregunta, si los gritos se escuchaban en la calle, ¿por qué nadie llamó a la policía? Y en este tema es importante alertar, porque y el papá me abrazaba y lloraba, me decía, ¿por qué nadie llamó a la policía? ¿Por qué nadie se animó? Si yo cuando veo, bueno, obviamente que su papá está atravesado por el dolor, ¿no? Si cuando uno ve una situación de violencia, interviene, ¿por qué no intervinieron? Podrían haber salvado a mi hija, decía. La segunda pregunta es, ¿por qué la mujer llamó a la policía, la madre, ¿no? Tan tarde? No son preguntas para juzgar, porque uno hace lo que puede frente a semejante situación de violencia, porque no nos olvidemos que era su hijo, ¿no? Estoy hablando de Telas Marisganga, ¿no? Sí, sí. Claro. Es su hijo en esa situación, y ahora nosotros de este lado podemos opinar cualquier cosa, pero el que está en ese momento en el que suceden estos hechos. Luego, lo otro tan doloroso, que el padre decía, no me dejaban entrar a la casa donde estaba mi hija, no me creían que yo era el padre. Esa niña, bueno, yo le digo niña porque no puedo dejar mirarla con ternura, ¿no? Sí. Era una mujer grande. Murió producto de la agonía porque se desangró. Vaya a saber si hubiera intervenido antes, quizás
la historia hubiera sido diferente. Lucrecia, ¿no? y es cierto que hubo, a ver, la mamá denuncia temprano en la mañana, ¿no? 6 y pico A de la las mañana, 6 de la mañana. porque además ella fue apuñalada por su hijo. Y es Sí. cierto, digo porque lo he leído en las crónicas, pero vos que estuviste ayer en el velorio hablando con el papá y con toda la gente, ¿es cierto que hubo una consigna policial que nunca entró a la casa y después los encuentran Sí. desangrados? Porque ahí el Esa punto... es Sí. Eso es lo que denuncia el padre. Eso es lo que denuncia el padre. Y ahí nuevamente la pregunta sobre que hay que hacerse sobre la formación de los efectivos policiales frente a esta situación, ¿no? Claro. La otra pregunta a mí no me gusta hacer periodismo de periodistas, pero en un escenario donde el periodismo esté inscrito en una barbarie, ¿no? Que se hacen eco de esta política del odio y de las barbaridades. Sí, mucha agresión, ¿no? Mucha agresión permanente. Primero, mucha agresión, pero no hay que revictimizar a la víctima, pero también cómo informamos sin antes hablar con la familia. Más cuando Escaleta Olivia, que es una ciudad chiquita, donde el papá de Antonella es sumamente conocido. ¿Cómo puede ser que el padre se entere por los medios? Y a las 11 de la mañana, entre las 11 y las 12 de la mañana, que el hermano se entere al mediodía. Esa falta de sensibilidad. Se había puesto de moda la palabra empatía, ¿no? Sí. Yo veo que y ahora ya como que la vaciaron de sentido, pero esa empatía que necesitan las instituciones para el cuidado de la familia, para el cuidado de la víctima, es la que se ha perdido en esta situación. Entonces son un conjunto de preguntas y voy a incluir algo porque ayer hablé con la vicedecana de la unidad académica en la cual trabajo, manifestando en el C lo mismo, y que vamos a asumir el desafío de pensarnos institucionalmente, no solamente por Antonella, sino porque quien la mató fue también alumno nuestro. Claro. Nosotros tenemos muchos espacios y además hablamos mucho en defensa de los derechos y en contra de la no violencia hacia la mujer, pero fundamentalmente hay capacitaciones como la ley Micaela que nosotros hacemos. Que esto suceda es también una alerta para nosotros. Obviamente que hay cosas que pasan y que no somos nosotros únicamente los responsables como institución, pero sí somos una institución que conforma a la sociedad. Y acá tenemos a la escuela, a la universidad, a la policía, a los medios de comunicación, a los vecinos involucrados, preguntándonos si no tendríamos que haber hecho algo más para que Antonella siga viva, pero sobre todo para que él, un jovencito de 23 años, Nicolás, no mate a su novia. No sabemos bien cuál fue el detonante, seguramente Estela Maris va a testimoniar en la justicia y va a decir, porque ella es la que escuchó, ella es la que estuvo, Claro. porque vivía en la misma casa. Hasta ahora no sabemos. Lucre, Lo último que sí. le digo, sí, decime. No, completá y te hago un punto, pero completa lo que estabas diciendo. No, iba a hacer una nota un comentario sobre femicidio, pero decime vos, Andrés. Sí, Léame. ¿Sabés que esto también es todo materia de investigación? Vale decir que el juez de instrucción es el juez Gabriel Contreras, de allí de Caleta. Pero una cosa que habrá que dilucidar es, uno dice, a ver, a las 6 de la mañana una madre denuncia que fue apuñalada por su hijo. Llega la policía no entra en la casa. Cuando entra varias horas después hay 2 muertos. Es decir, un femicidio seguido de suicidio. En versiones periodísticas lo que se dice es que la madre dijo que los chicos se habían ido de la casa en moto o que habían salido de la casa y que podría ser parte de un malentendido por el cual la policía no entró. No digo que vos lo esclarezcas a este punto, Lucre, simplemente lo quiero referenciar porque cabe la pregunta, decir, si había gritos, ¿cómo la policía no entró y Ahí encuentra me a hiciste la piba acordar muerta? una cosa. Sí. Me hiciste acordar algo que me dijo el papá. Es que la madre dijo eso, Estela Maris, ¿no? Sí. Porque hay que aclarar siempre esto, que es la madre de él, porque como se enuncia de manera trabada, la madre de Antonella acaba de llegar hoy de Buenos Aires. O sea, estamos hablando siempre de la madre de Nicolás. Claro. Las motos nunca estuvieron fuera de la casa, siempre estuvieron adentro. El padre decía que cuando él entró a la casa, las motos estaban donde siempre le había dejado la hija. Nunca estuvieron afuera las motos. Entonces allí el padre hace una mención donde ve con preocupación cómo él dice que hay varios hechos que se cuentan de manera cruzada. Sí. Obviamente que él está atravesado del dolor, pero la crónica que uno puede hacer de cómo se va dando los hechos
encontramos varias cuestiones que no nos permitirían esclarecer cuál fue la situación. Las motos estuvieron siempre adentro, la consigna policial estuvo después de la denuncia que hizo la madre, no entraron a la habitación, y el dato que dice su hermano, Gabriel Aybar, es que la autopsia informa que ella murió desangrada. Claro, por eso es lo que se pudo haber evitado eso, ¿no? Que la chica muriera. El chico se suicidó, pero que ella muriera. Acá Nica quiere consultarte algo, Lucre. Lucre, quería consultarte qué es lo que se dice o qué testimonio hay de si existían antecedentes de otros hechos entre esta joven pareja. Yo les pregunté al papá y a Gabriel, imagínense que la situación ayer en el velorio, sí. Todos los velorios son horribles, porque son dolorosos y demás, sí. Pero el silencio que había era tremendo, y los testimonios que yo le traigo es el que pude recabar con respeto a las personas que están presentes. Lo que me dice su papá es que él nunca había advertido nada, y que hacía mucho que ya no vivía con él, la Antonella, porque bueno, se habían puesto a vivir juntos Nicolás y Antonella en la casa de la suegra, tenían una habitación allí, y Gabriel me dijo lo mismo, el hermano. Nosotros nunca vimos nada, pero acá hay un tema que es importante. A veces uno naturaliza ciertas gramáticas de comportamiento entre las personas y no las ve como hechos de violencia. El destrato cotidiano o algunas formas de presentarse en las parejas. A veces uno dice, acá no pasa nada, y justamente es donde muchas veces pasa todo, porque los montajes de no violencia o de la pareja perfecta generalmente se dan en esas relaciones donde la violencia se manifiesta en la privacidad, y por eso yo quería ir, gracias Nica por esa pregunta, porque me das pie para esto, porque una de las discusiones que también se dio en los medios, en el Hablemos Sin Saber, que abunda últimamente, es si esto fue un femicidio o no. Yo lo que traigo como definición es lo que se considera por la Organización Mundial de las Mujeres, que considera que hay 4 tipos de femicidio. Uno es el femicidio íntimo, que es asesinato cometido por un hombre con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima. Femicidio no íntimo, asesinato cometido por un hombre desconocido por la víctima. Femicidio vinculado, asesinato de una o más personas, mujeres o varones, con el fin de causar sufrimiento a una mujer. Transfemicidio, asesinato de mujeres trans y travestis. En la Argentina aún no es que exista de manera explícita la denominación con respecto al asesinato de femicidio, sino que se conoce que el asesinato, dice, el hecho sea perpetrado por un hombre y que mediare violencia de género. En este caso, nosotros podemos, según esta explicación que hace la Organización Mundial la Organización de las Mujeres, que es un femicidio íntimo, y sí fue un asesinato hacia una mujer, no fue un asesinato como podía haber sido a cualquiera, y se inscribe dentro de la lamentable situación que vivimos las mujeres de un femicidio cada 30 horas en nuestro país. Y esto es importante tener claridad, porque estamos atravesados en un momento en nuestro país donde se está trabajando para poder invisibilizar estas situaciones. Recuerden que las declaraciones del año pasado, o este año, yo no me acuerdo, pero creo que fue el año pasado, del presidente, en contra de justamente la consideración del femicidio como un agravante sobre el asesinato de las mujeres, diciendo que, tratando de opacar las desigualdades y las violencias que sufrimos las mujeres. Este año fue. Este año fue. Bueno, fíjense qué importante, y por eso yo nuevamente quiero agradecerles a ustedes, chicos, que por hacerse eco y permitir contar esta situación y ponerla en su contexto y en su relevancia, y todas las preguntas que nos trae como santacruceños y como educadores, como funcionarios, como comunicadores, para poder poner en situación lo que le pasó a Antonella. Esto que sucedió, este asesinato, nos trae muchísimas preguntas. El papá llorando me decía, yo entiendo que las mujeres atraviesan una violencia estructural, me dijo, pero ¿por qué mi hija tenía que transformarse en la bandera de la Ni Una Menos? A mí me pareció tan doloroso
Pues nosotros le decíamos, vamos a mantener viva su memoria, pero yo no quería que fuera la memoria de mi hija, mi hija tendría que estar viva, me decía, ¿no? Entonces, frente a ese escenario tan doloroso y con estas decisiones que su papá tomó de velarla a cajón abierto para que la muerte de su hija, el asesinato de su hija se transforme en el testimonio de todo lo que no hacemos, porque de eso se trata, todo lo que no hacemos como comunicadores, como educadores, como funcionarios públicos, todas las políticas que nos llegan, toda la carencia que tenemos como sociedad, todos los vecinos con ese no te metas, es una discusión de pareja que después seguro se arreglan, trae estas tan dolorosas consecuencias. Una chica muerta por manos de su novio, que también está muerto, que él se suicidó. O sea que son 2 muertes que podrían haber sido evitadas si las políticas funcionaran. Y lamentablemente, con el dolor de su papá, tenemos que asumir el compromiso de mantener viva su memoria. Lucre, ha sido completísimo el informe y el aporte de la reflexión es súper importante en este contexto también. Te agradecemos, y te mandamos un beso grande desde ya. Ha sido muy duro todo lo que vos en la previa me ibas contando de lo que les tocaba vivir ayer, además como habiendo sido profes de ella, también del chico. Claro. Es una cosa realmente dramática, tristísima, y te agradecemos que puedas poner, como a vos te gusta decir también, poner en palabras esto, que es contar los hechos, pero también reflexionar a propósito y al respecto. Seguimos al habla desde ya y te mandamos un beso grande. Bueno, gracias chicos. El 3 de junio es el día que se conmemora la Ni Una Menos. Para nosotros, y acá voy a hablar al nombre de Miriam, con quien damos Sociología 1, vamos a generar actividades en memoria de Antonella. Yo entiendo que la Unidad Académica San Julián también lo va a hacer. Invito a toda la comunidad a reflexionar sobre esto que nos pasó. No nos alcanzó, no nos alcanzó lo que estuvimos haciendo, hay que hacer más. Así que, por recordar las cifras, una mujer cada 30 horas es asesinada en nuestro país. Para que esto se frene, tenemos que comprometernos todos como comunidad. Ni una menos, vivas nos queremos. Gracias compañeros, y ya los voy a seguramente mantener al tanto por más avances. Gracias. Muchísimas gracias. Un beso grande. Lucrecia Sotelo es docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica San Julián. Por eso conocía a Antonella, ¿no? Porque Antonella cursaba enfermería en esa unidad académica. Y su novio, que fue su asesino y que casi mata a su propia madre, también. Muy jovencitos ellos, Antonella 25 años, Antonella Aybar, Nicolás Moyano 23, y un caso que tiene preguntas todavía sin responder, y una serie de reflexiones a propósito que es importante hacer, y que Lucrecia, ha preparado este informe para compartir con todos nosotros. Vamos a seguir el tema desde ya. Son las 11:57. Cuesta salir de estos temas, ciertamente. Es tan duro, es tan terrible que cuesta salir. Pero de eso se trata, ¿no? Esto es un programa de actualidad. Hacemos el ejercicio, intentamos mirar la realidad de frente, con todo lo difícil que eso es, y más cuando son temas así. Un toque de cortina, Brian, te pido, y vamos en el último bloque, ingresando al último bloque de Arriba el Día. No es lo mismo un beso normal, un besito de lo vaguito, un abrazo y bien despacito, y con banda de ganas de amar. No es lo mismo un beso de vago que los celos de ese tontito, porque sabe que estamos al ritmo y tiene miedo de pestañear. Sé que toda la cuadra entera me tiene como el del problema, y que si tu papá se entera, más madera la que me espera. Y aunque yo soy un calavera, día y noche en esa vereda, para amar tengo 1000 maneras, 1000 poemas pa' vos mi nena. Abajo el foquito de esa esquina cae fuego, donde está la bronca y el bardo. Ahí, para ver si como la encuadro, estoy tratando de agarrar wifi. Abajo el foquito de esa esquina te espero, para darte el beso más largo, el verdadero beso de vago, que no vas a olvidar jamás. Es que me tiene loco su manera de mirarme, como ella
ella le hace pa' llegarme, como lo hace tierno al amarme, sus ojos marrones con la luna brillar. Según día me ata el mediodía, hasta que abra la panadería, pasamos el día con la fría, me rompo el asado. Che, pero es reconocida esta canción. Claro, es el, Claro, por nombre no la sabía. el beso del vago, ¿no? El que pidió un oyente, ¿no? Que No, comentabas el que hace un pidió un rato. oyente, sí, que es fanático de Malandro, que estuvo el fin de semana en Pueblo Chico. ¿Y qué tal? Y que lo dio todo. Estuvo bueno. Estuvo lindo. Sí. Así que Malandro, y este es el tema como más Hitero. conocido, sí, el más hitero. Podrán decir que tiene otros temas buenos, pero esta canción que estás escuchando, este artista que estás escuchando ahora, este fin de semana estuvo en Río Gallegos, en Pueblo Chico, que viene trayendo muy buenos artistas, te digo, ¿eh? Viene trayendo muy buenos artistas y no trae, digamos, el artista del año pasado, trae el artista del momento. Así que atento a eso siempre, seguí las redes de Pueblo Chico porque siempre trae alguna novedad y algún artista como por ejemplo Malandro con esta canción que explotó el otro día allá por la avenida Parque Industrial. Así es. Bueno, esto es entonces Malandro. En mi caso, claro, no los conozco. Che, suena lindo, ¿eh? Me perdí un buen reci. Es el que vos me decías, che, Sandro, vamos con Sandro, que va a ir, que me invitó, etcétera. Sí, Bueno, sí. será la próxima. Che, Brian, ¿podés abrirle el micrófono a Jere un toque? Porque hablando de cosas del fin de semana, ya comentamos, nos dijo Sandro que la Comic Sur que se hizo el fin de semana tuvo mucho pedido de libros del Eternauta. Vos acabás de hablar de un reci, del muchacho, linda letra, Beso de Vago, ¿no? La conquista la muchacha, sí, yo quiero creer que sí, ¿no? Que no es lo mismo un beso de vago, o sea, son dos cosas distintas. Eso es lo que dice él, ¿no? Un beso normal. Lo viejo funciona, ahí va. No, igual esta canción es nueva, es un hit. Bueno, hablando de cosas del fin de semana, vos, Jere, estuviste en la noche de los museos. ¿Ahí se escucha o no? 1, 2, 3, probando. Ahí está, a Ahí ver. te escuchamos. Probando, mi Es tu amor. primera experiencia de museos en Río Gallegos, habiendo venido de Tucumán hace casi 3 meses. Así como, ¿qué reseña al paso haces? ¿Qué te gustó o qué te llamó la atención? Me gustó mucho cómo estaba armada el mapa de rutas. Te armaban un recorrido a pie y había otro recorrido que te llevaban en bondi. Lamentablemente por tiempo y por cantidad de personas no llegué a recorrer los más lejanos, pero hice el recorrido corto. Me gustó mucho la casa Gregores, o sea, lo que me llamó la atención es la modestia de la casa, tratándose de un gobernador de muchos años. Claro, de la década del 30. Sí, sí. Después, bueno, obviamente todo el Museo de Malvinas, muy, muy emotivo. Había una puesta artística también justo al Cultural. frente de la plaza. Justo al frente de la plaza, en la misma esquina también, que era como para los más chicos, había juegos. En la Plaza San Martín, acá Sí, frente al al- municipio. Justo al frente, no recuerdo el nombre de ese museo. Ah, Minicelli. Ese, El Museo de Arte, ahí está la muestra de juegos y juguetes. Sí, Ah. estaba bueno porque hubo mucha participación de los pequeños, estaba bastante buena, y después en la parte, ya lo que sería en el centro El centro cultural, cultural. todo lo que es la muestra de arqueología Sí. y de fósiles, muy interesante. ¿Museo de los Pioneros alcanzó ahí? ¿O No le queda llegué. muy lejos? No llegué. La llegué. próxima les recomiendo. Sí, sí, me dijeron eso. Bueno, Sí. es uno de los que me lamentaba, ese y el del ferrocarril. Me Ah, hubiera gustado están ir. por ahí cerca. todo en el Está mismo cerca barrio. y no, Sí. no llegué. Bueno, por Entrando tiempo. al Ferro, ¿no? Al barrio del Ferro, que hablamos del Ferro por el Colo Gil hace un rato. El Ujú. jugador que ayer la rompió. Una observación es que creo que es poco el tiempo, una noche, digamos. Debería ser como todo un día la Claro, se actividad. llama La Noche de los Museos, no sé, el fin de semana de los museos, decís vos. Claro, o sea, Mira que- armarlo más largo para también tener tiempo de El ir. semestre de los museos. Claro. Claro. ¿No? Porque estaba bueno porque había una actividad que era como un desafío, tenías que ir poniendo sellos en los que visitaba y después hacían sorteo. Mira, qué interesante. Acá nos apunta Laura Andreone. Estuve en la Noche de los Museos trabajando con el centro de el CIERC de... ayúdame con la sigla, Pela, que estás escuchando. Es el Centro de Interpretación del Estuario de Río Sí, Gallegos. Ahí exacto. está, me salió. Mucha gente, muy amables todos, con ganas de conocer y volver. Mirá, qué interesante. Bueno, estamos haciendo como recordando cosas del fin de semana. Total. Y estamos en momento bonus track. ¿Saben qué? Una cosa estuvo muy buena. Aquí estuvo un gran artista el viernes, Martín Barbaro. Un artista plástico. Sí. Uno podría llamar arte urbano, ¿no? Es la cultura skate, surf, muralismo, grafitis y demás. Bueno, el viernes fue la inauguración de la muestra y el sábado una charla con pibes. Mi hermano Lucas, que estuvo siendo parte de esas actividades, me dice que estuvo todo muy, muy lindo, muy bueno, mucha gente, la gente muy contenta, el artista también. Nada, y eso como breve reseña del paso del fin de semana. Total. Cosas piolas que pasaron en Río
Gallegos. Hay movimiento, ¿eh? Mucho. Hay que saber mirar nomás y investigar. Porque no pasa nada. No, sí pasa. Sí, sí. Solamente tenés que escuchar Radio Nuevo Día o preguntarnos, che, ¿para qué hay el fin de semana? Al 15 51 60 51 y te contamos. Como por ejemplo te contaba recién Icte Ejera y te acaba de contar recién Lean. Como decía Anica, un cacho de cultura acá en el inicio de la semana. Un cacho de cultura y un cacho de alfajores. Gracias a la turca vino Juli Quirós entró al estudio. Este sonido es de un paquete de alfajores. Empezamos hablando de alfajores por una apuesta. Una apuesta Sí. que hacen ustedes dos, hincha del Rojo versus hincha de Boca, apuestan un alfajor para el partido esta noche. Sí. Y la turca que dijo, los escucho, soy oyente del programa, dejó un... Mira vos. Esto se llama pack, ¿no? Se Es un llama pack de 6 alfajores. pack de Gracias. alfajores. Toffee negro. Sabor. Qué ¿Cómo se rico. llama la turca? Dejó su apodo nomás, la turca. Ah, bueno. Qué grande, gracias. Es saludo alfajor grande. toffee negro por 6 y bueno, las etiquetas negras, ¿no? Exceso de Pero es azúcares, tu exceso en grasas totales, es tu exceso en admiradora. grasas saturadas. Es- ¿Eso dijo? Eso, bueno, lo que yo entendí, o sea, él entró y dijo, mirá, te dejo esto a vos. Bueno, Es tu admiradora, la turca. repartimos los panes y los peces y los alfajores. Así Así que- que los alfajores, ¿cuántos somos acá? 6 justo. ¿Quién no está? El que no está se queda afuera. Y- Está el Pela, Brian, Este Jere. tiene agua, pero Claro. como en la Biblia se puede convertir en vino. Está bien, está bien. Bueno, En estamos... whisky puede ser. Sepan ustedes que son las 12 y 5, esto es bonus track. El bonus Sí. track puede... Hacer cualquier cosa. Modo aleatorio. Sí. No sé, Pela, si te parece, sos el padre de Juli con Marta en alfajor. ¿No? No, está bien. Juli se queda sin alfajor. Bueno, son 6, medio docena de alfajores. Muchas gracias a la turca que, bueno, acercó. Estamos en pleno centro. Vos, Nica, que mangueás facturas un par de veces a la semana. ¿Viste? Cayeron se dio alfajores. una, se dio. Con delay, pero llegaron alfajores. Vamos a manguear ahora pizza y... El Sí, almuerzo para el decía, mediodía. claro. Acá tenemos el postre, pero nos faltaría la pizza, digamos. ¿no? La La ravioles. pisita, como la ravioles. Ravioles, sí, ¿sabes que unos ravioles con pesto? qué rico. Qué rico. Para lo que decían que el deseo de la Monse y él se Claro. cumplía, ¿ves? Mira, son las 12 y 6. Llegó. Tarda en llegar, pero al final hay recompensa, dice la canción, ¿no? Qué Che, grande, Brian. sé que estamos en bonus track y medio que ya hasta ahora no hay noticias, pero hay una cosa que no hay que dejar de comentar. Hoy fue un día de, bueno, de siempre, ¿no? Tratamos de poner una agenda nutrida de cosas y también pasar una buena mañana, de eso se trata, de hacerles buena compañía. Hay un turista que la pasó muy mal. ¿Esto fue en la zona de Gregores, Rodri? Exactamente, a 120 kilómetros de Gregores. Le voy a hacer cortita en realidad, como para que no se despegue tanto del cierre. Pero ¿te parece? empezó la nieve Sí. y hay que tener cuidado en la ruta, ya lo sabemos. Claro, esta historia viene a ser una historia que podría bien usted tomarla como para como un aviso, como un aviso preventivo, porque acaba de empezar la temporada otoño-invierno, arrancan los días fríos y obviamente empezaron las nevadas la semana pasada en toda la zona cordillerana, en el centro de la provincia. Y bueno, nosotros que conocemos, que somos de acá, sabemos que cuando salimos a la ruta tenemos que tomar determinadas prevenciones para evitarnos un chasco o algo inesperado. Pero este turista, un turista brasilero que venía viajando y conociendo la Patagonia, decidió salir a andar en auto desde Gregores y a 120 kilómetros sobre lo que es conocido como la ex ruta nacional número 40 y actualmente la ruta 29, quedó atrapado con el auto en medio de un temporal de nieve. ¿Cómo empezó la historia de terror? Se perdió porque el GPS lo mandó para cualquier lado y quedó atrapado en esta ruta que te estoy diciendo. El auto no pudo avanzar más, encima es un auto Hyundai, un auto bajo, no tuvo alternativa. Dijo, me quedo en el auto, prendo la calefacción y espero a que me vengan a buscar, o me levanto, salgo caminando y me arriesgo para encontrar algo de ayuda, Sí, tal vez alguien en el camino me encuentro. Un dilema jodido, realmente jodido. Una decisión, vos imaginate caminar por un lugar que encima además Si no conoces. no conoces, no está marcado, tanto la ruta como todo, o sea, vos imaginás, vos ya sabés, digo, o sea, todo cubierto de nieve, o sea, la ruta no se ve, no sabés para dónde está el camino, y empezó a caminar, y a caminar, a caminar, a caminar, y en un momento dado, según su propio relato, se cayó, quedó 5 minutos en el piso, dice que se le congelaron las piernas, y siguió caminando hasta que, bueno, finalmente, como para no extenderla mucho más, gracias a que el dueño de la hostería donde él estaba durmiendo, me estaba parando, le avisó a la policía que el turista brasileño no volvía,
se inició una alerta y se hizo una especie de operativo cerrojo por las rutas 288, por la ruta 40 y por la ruta provincial 27, es decir, hicieron como un círculo y fueron cerrando como un rastrillaje hasta que finalmente dieron con él. Pero esto fue una casualidad. ¿Por qué? Porque se venía la noche, eran las 11:30 de la noche cuando lo encontraron a este turista que afortunadamente está sano y salvo y que después de esto fue derivado a un hospital con un cuadro de hipotermia y bueno, fue asistido y cuidado por la gente. Dice que estaba muy, muy agradecido, no solamente con este hombre de la hostería, sino también con toda la gente de Gregores que lo cuidó. Terminó en el hospital de Gregores, le dieron comida, lo hidrataron y afortunadamente pudo contar la historia que te estamos contando en este momento y que puedes ver en el diario nuevodia.com.ar. Esto pasó el fin de semana y nos remite a lo que pasó en pleno invierno del año pasado, donde un Zepernik falleció allí en medio del campo, ¿no? Luis Alberto Frenulich Zepernik, en julio, estoy aquí repasando la noticia, Sí. ¿se acuerdan que lo hallaron muerto en medio de un temporal? Hombre, productor ganadero. Sí, claro. en Calafate. Así es, en cercanías de Calafate, y bueno, falleció, ¿cierto? Murió de frío, una cosa realmente terrible. A este hombre, bueno, lo han encontrado a tiempo. Lo han encontrado a tiempo allí en la zona de Gregores. Pasó el fin de semana, de hecho venimos haciendo reportes de tránsito en ruta ya hace 10 días más o menos, ¿no? Sí. Y es importante informarse de manera, si bien acá hubo esto, falló el GPS, es decir, una situación accidental, no es que el hombre fue poco precavido, pero antes de salir de la ruta, en esta época del año, consulta con fuentes Sí, oficiales sí. cómo Y está la más en ruta esa para zo- andar. Perdón, más en esa zona, digo, Sí. ruta 40 y Bajo Caracoles, o sea, entre Gregores y Bajo Caracoles, Sí. es un trecho largo. Ya pasó. Ya pasó en esa zona. Una familia de Mendoza, ¿se acuerdan? Sí. Cuando sí. fue un temporal. Que venía bajando, Ujú. que venía bajando con Se dirección. perdieron, Sí, sí. se perdieron en el Chaltén, los encontraron de casualidad. Sí. El padre dejó a la familia del auto y se fue a buscar ayuda. Así que bueno, dicho esto, ya sabe, atento con la advertencia. Acá empieza el frío, ya sabemos perfectamente cómo es Santa Cruz, Sí. cómo es el invierno, cómo es de engañoso el invierno. Y arranca una temporada de mucho frío. Así que a cuidarse. Si y vas a tener- salir a la ruta, y si va a salir a la ruta, a tener mucho cuidado. A tener Y mucho cuidado. si no va a salir a la ruta también y decide quedarse en casa, puede tomarse un buen brebaje, algo para calentar la garganta, como por ejemplo, digo porque me está mandando un mensaje al 1551 6051. ¿Qué dicen? Señores, apuesten un whisky. Y Eso habías dicen- dicho vos el otro día. y dicen un Glenfiddich, que es un whisky espectacular. Lo he probado. Le gusta mucho a mi papá también. Un whisky, hay que ponerse con ese ese. es muy caro, ese es Es escocés. salado. Ya está, Pero en la pará. zona franca no sé si no estará un poquito barato. Nica, con eso estás diciendo que no, ni a palos un whisky. Para, yo quiero decir una cosa, ¿puedo hacer de abogado defensor tuyo un segundo? Dale. Espero defenderte bien. Son las 12:12. Bueno, no, justo el Sí. número de la 12 de De la Boca. hinchada de No, Boca. no fue con esa intención. Decilo. Este es el bonus track. Muchachos, nos quedan 3 minutos de aire. En 3 minutos tenemos que resolver todo. Veamos Sí. cómo hacemos. Pero hago de abogado defensor tuyo. Sí. Vos dijiste hace unos días acá que no apostabas. No, bueno. Yo hace muchos años no apuesto. Sin querer, juro que fue sin querer, dije al aire, che, pero ustedes dos, uno de Boca, otro del Rojo, No no van a apostás, pero apostar. fomentás las apuestas. Claro, pero era solo para divertirnos acá al aire. Y terminás metido en una apuesta donde ahora ya te están haciendo queriendo hacer gastar mucho dinero. Lo del alfajor a mí me parece como simbólico, lindo. De Claro. hecho, hasta ligamos alfajores hace un rato. ¡Qué rico! Así salió bien, podríamos Lo decir. otro es provocador. Si querés, para asegurarnos que vas a pagar, dejar las llaves de tu auto acá. Lo otro es provocador. Sigan subiendo la apuesta. Lo otro es provocador. Eso que hace Jorge es provocación. Mm. A esta altura de mirá. la mañana. Está subiendo. Lo que pasa es que como Huracán va a pasar ya pasó a cuarto de final y espera a Boca Independiente, lo que dicen, bueno, si ni quieren no apuesten entre ustedes, pero suban la apuesta Mañana y el que ya juega veo que- conmigo apuesta un whisky. Claro, mañana ya veo Claro. que pide un Blue Label. Este, Un Blue Label. Un Blue Label. El elixir, ¿no? Es la frase del elixir que dice El Coco Basile. el Coco Basile. Bueno, ya que estamos en bonus track, un oyente, Lucre, dice, bueno, Chocapintos es un nabo. Así, Chocapinto. categórica. lo que pasa que, Sí, digo como para seguir peleándose un rato. ves que yo te digo, viste, hay mucha gente que ya le dice Chocapinto. No. De verdad, o sea, no, Por está mal. favor, no, está mal. ¿Está mal? Bueno, no sé. Así yo no. Y bueno, ¿qué Es un quiere? automovilista, un deportista que nos representa, chicos. Más respeto con Pero- Colapinto sería. A los oyentes decirle, nosotros no. yo no- Casi, por casi eso. se me escapa, sí. 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 O sea, bueno, la cuestión ¿Sabes? es. Hacía 40 Sí. y...
Desde Lola Reutemann que Argentina no tenía, por así decirlo, una civilidad en cuanto a un piloto, en cuanto a carreras, contando las 5 que disputó el año pasado y ahora las que está disputando como piloto en la Argentina. Porque los otros pilotos que han pasado por la Fórmula 1 han disputado 4 o 5 carreras. Igual el chico merece, pero como siempre somos prejuiciosos. Le pegamos a todos, decís Le vos. pegamos a todos. Chicos, sí. hablando tanto de Lo canta el himno, llegamos a decir de Messi. De Messi, ¿no? Sí. Hablando tanto de la selección argentina, hablamos de Colapinto y demás, ¿y la escarapela dónde está? ¿Quién tiene la escarapela puesta? Ah, la sacamos, Claro, ayer fue el día de la escarapela. Mira, trajo la escarapela Jere, claro, porque cuando tenés pibes, ¿no? Que lo tenés que llevar al colegio, más fácil, están todos con la escarapela ahí a la mano. ¿No trajiste para los demás, no? ¿Trajiste para compartir una escarapela para nosotros? No. Bueno, te perdonamos. La insignia que Belgrano nos legó. La insignia que Belgrano nos En mi caso tengo un pin de la escarapela, ¿viste? Dura más tiempo que, bueno, la escarapela común y corriente, que por ahí o se te pierde el filero, se te engancha, se te deshilacha la banderita de la escarapela, la cinta, quiero decir. En mi caso es un pin, no lo traje ciertamente, pero que fue ayer, ¿no? El día de la escarapela. Ayer. Perdón, me hizo acordar la marcha Mi Bandera. Mi Bandera. La marcha Mi Bandera. A ver, ¿lo podemos? Perdón, Hermosa. ¿puede ser con un bonus track para escucharla? Pregúntale a Brian. Brian, no sé si estamos a tiempo. Yo sé que estamos por el cierre, pero. Hermosa esa marcha. Porque la cantó recién Nika, por eso. Sí, hermosa esa marcha. Mi Bandera. Pa. ¿No? Bueno, no arrancaba así, no. Era. ¿Sí? No, ¿sí? No. No, esa era de Malvinas. Esa es Malvinas, perdón, estoy confundiendo las marchas. Bueno, lamento no, los estoy dejando solos, ¿no? Ahí está. Claro, pero esta es la Malvinas. Aquí está La bandera, ¿verdad? Sí, pero son parecidas. La enseña que verano nos legó. ¿Cómo dice? No la sé. Sus vínculos No la sé, no me la acuerdo. Aquí está la bandera esplendorosa. ¿Te la acordás entera? Sí, pues, ¿En serio? No, en mi caso no. Te canto Aurora, de punta a punta, pero esta no me la acuerdo. ahí viene, ahí en la parte más fuerte. La cima de los Andes escaló. ¿Qué me dice? Ahí está, semana de mayo, por eso digo, estábamos hablando de la escarapela, y me hizo acordar de la... ¿Viste? ¿Te acordás cuando se cantaba esto, no? En el Sí, patio del colegio, sí, cuando ponían la bandera. En mi caso, Sí. como di clases el año pasado en una escuela primaria, canté todas las mañanas Aurora. Y no Aurora. la cantaba Claro. hacía muchos años. Es la entrada. Claro. Aurora, la entrada. Y es cierto que cuesta cantar a las 7 de la mañana, ¿no? Habría que ponerle una versión remix de Aurora como para levantar un poquito más. Ahí está, mira. Ahí está. A ver, De hecho hay... No, ni para los cantos. ¿Cómo que No, cantá la Dale, voz. animate, ¿no? No. Un poquito. Canto muy mal, canto muy Pero no mal. importa, no importa. Así como sale. Yo cantaba heavy metal en la adolescencia y me compliqué la garganta. De color del mar. Esta parte es muy emocionante, muy emocionante esta parte. Hay una versión más moderna de Aurora que suena mucho mejor, digo, está más actual, lo que uno diría hoy remasterizado. Y ¿No vas a cantar? yo pondría esa. No vas a cantar, no. A ver. Ahí va. No, además te cambio la letra en el medio. Dale, No, no importa lo que sea, cambiar la letra. Dale. Todo tuyo. Micrófono, canta con ustedes, Leandro Durán. Qué bache, hermano, porque no cantó. Qué bache. Al purpurado El águila bandera. La recita, me gusta. Ahora sí, esta parte. Es la bandera. No, canto muy mal, canta la voz. De la patria mía. Bueno, perdón, che. Había que. Nos pusimos nacionalistas en el cierre. A ver si le sacan la voz a esta cantante. Sí. Con esto cerramos, con esto nos vamos. Es una canción muy conocida, será el cierre de nuestro programa, pero ¿de quién es la voz? A ver si... No, pero para. Escuchá la primera frase, aunque sea. A ver, que los oyentes escuchen y dicen a ver quién es. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. ¿Puedo decir? Natalia Oreiro. Es Natalia Oreiro. ¿Sí? Ya la sabías, Nica. ¿Sabés quién
pensé que era, Adriana Aguirre. antes que empieza a cantar, que era la original, que era Gilda. Pero después cuando escuché la voz, ahí me di cuenta que era la uruguaya. Es una reversión de la película que hizo Natalia Oreiro hace unos años atrás, de Gilda. No sé si la vieron, en mi caso la vi, me pareció una muy linda película. Ah, mira. Está muy bien logrado el papel de ella, realmente es muy, muy parecida a Gilda. De hecho, hizo la banda sonora de nuevo con su propia voz. Natalia Oreiro, la película se llama Gilda, no me arrepiento de este amor. Y cerramos musicalmente con Natalia Oreiro porque hoy cumpleaños. Ah, mira, saludos a Natalia. 48 años. Nacida 48, la tortuga que ladra. La tortuga que ladra. Nacida el 19 de mayo Sí. de 1977. Bueno, actriz y cantante uruguaya. Además es hace muchos años ya, desde principios de los 2000, no, a fines de los 90. Es la esposa, la pareja, tiene un hijo en común con Ricardo Mollo, ¿cierto? Sí. A mí Ricardo Mollo me cae bien incluso por esto. O sea, porque es su pareja Natalia Oreiro, que además de ser hermosa, una mujer hermosa, siempre me cayó bien. Sé que hay gente a la que no, pero a mí me cuento entre quienes... Uruguaya. Siempre Natalia Oreiro me cayó bien. Uruguaya, así es. Así es. Hablando de películas, nada que ver, la pude ver la película. ¿Cuál? Te mencioné. La noche de 12 12 años. años, sí. La del Pepe Mujica. Sí. ¿Qué te pareció? Bien, buena, aunque con gusto a saber un poco más. Para mí hubiera estado bueno saber qué pasó con los carceleros del Pepe Mujica, ¿no? Me parece a mí, la vi hace unos años, ahora que murió el Pepe, la semana pasada, Sí. el expresidente uruguayo, hacíamos referencia a una película que se llama La noche de 12 años, que son los años de encierro. A mí, de lo que recuerdo, podría volver a verla y como volver a recordar cosas, pero está muy bien logrado ese borde de la locura del Pepe Mujica en un encierro, ¿no? Sí, creo que eso es lo mejor de la en película. Palomar, así. Está muy, muy, muy bien logrado. ¿Dónde pudiste verla al final? La vi acá en la compu. La encontré. Pirateada. De tanto buscar, la encontré. La encontraste y la viste. Sí. Ibas a decir algo, Rodri. 12 y 21 del mediodía, nomás recordarte, aprovechando que está esta música de fondo que me encanta para terminar este lunes. ¿Cómo va a ser? Quería que pase el tiempo. Decime cómo va. Tengo que hacer un asado afuera. Mira, subir un poquito que lo hacemos sobre la voz de Natalia Oreiro, dale. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el 0 grados la temperatura en este momento, va subiendo un poquito, igual 5 grados bajo cero la térmica. Para hoy la máxima de 5 y la mínima de 2. Atenti que por la tarde se vienen chaparrones y un cielo mayormente nublado en la capital santacruceña. Te acompañamos, estamos con vos, no te olvides. ¿Querés informarte? ¿Querés saber todo? Todo lo que tenés que saber lo encontrás en el diarionuevodía.com.ar. Vestite de verde y seguinos en Arriba el Día en la 100.9 de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Además de Rodri Arredondo, de Héctor Nica Mancilla, aquí mis compañeros de aire, está Brian en los controles, cumpliendo con los pedidos hasta fuera de hora, como si, sí, dale, te pongo el tema, ¿qué quieres cantar la marcha? Dale, canta la marcha un rato. Y así, con la enorme paciencia que ejercita un buen operador de radio, Brian está allí en los controles. Tiene paciencia, Brian, tremenda. Tiene buen carácter, tipo buen carácter. Ha forjado su carácter con mucho... Mañana hablamos... Son detallitos. Son detallitos. Mañana, bueno, vemos con resultado opuesto, muchachos. Acá hay 2 hinchas del rojo, Brian y Nica, y Rodri, bueno, por favor traten de no pelearse. Vamos Boca esta noche, Vamos los hinchas de Boca que están escuchando, vamos Boquita, Vamos Boquita que esta noche al rojo, no vamos a decir qué, pero un partidito picante. Sigo con hinchas de Boca entonces. Sandro Díaz en la producción de este programa. Jeremías Garbini detrás de cámara, que nos hizo su primera reseña de visita de museos en la noche de los museos. Juli Quirós en la calle. Hay 2 o 3 móviles que vale la pena ver. Uno, no lo pusimos al aire porque tuvimos una agenda muy apretada, que es cómo va a estar el clima en la semana. Estuvo allí en el aeropuerto con Nelly Wenchur, así que entren a eldiarionuevodía.com.ar. No, esa es la web. Entren al Facebook, El Diario Nuevo Día. Si quieren saber de primera mano, nosotros aquí damos los datos del tiempo, por supuesto, pero la meteoróloga de Río Gallegos habló con Juli y está allí. Lo que sí pusimos al aire de Juli, el dato que él nos fue precisando, bueno, de un rastrillaje en la ría al fondo que por suerte no pasó a mayores. Había un chico extraviado, perdido, que había dicho una serie de cosas, la familia muy angustiada, hicieron la denuncia, hubo rastrillaje con final feliz. Eso, bueno, entre otros aportes periodísticos, se lo agradecemos a Juli y estamos, bueno, saludando a todo el staff.
¿Será hasta mañana, como siempre, a las 9:30 de la mañana? Así es, esto ha sido Arriba al Día, temporada 10. Que tengan ustedes una buena tarde. Mañana. Bueno, hasta aquí lo mío, señores. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá.